La llamada de abuela. Fernando era un estudiante universitario que vivía en una gran ciudad. Quería tener una cafetería cuando se graduara, pero no tenía dinero, así que estaba ocupado todos los días estudiando y trabajando temporalmente. Un día, recibió una llamada de su abuela que vivía en el pueblo. Ella le dijo: «Mi querido nieto, ¿por qué no vienes a casa a verme? He preparado muchas comidas que te gustan». Fernando escuchó esa voz, lo que le hizo sentirse muy nostálgico y casi llorar porque fue criado por sus abuelos, pero ellos fallecieron uno tras otro cuando él estaba en la secundaria, por lo que se quedó muy extrañado. A pesar de que la llamada dejó a Fernando lleno de dudas, su apretada agenda no le permitió pensar mucho en ello, y poco a poco lo fue olvidando. El tiempo pasó muy rápido y llegaron las vacaciones de verano. El restaurante donde trabajaba Fernando recibía constantes quejas por su mala gestión de higiene, lo que hacía que cada vez menos personas lo visitaran. Finalmente, un día, el tacaño dueño le gritó: «Aquí no hay nada más que puedas hacer, mocoso». Después de eso, Fernando se quedó sin trabajo. Fernando, que había perdido su trabajo, pensaba en las largas horas de trabajo que había soportado y en cómo su jefe le descontaba el salario sin razón. Sentía que su sueño estaba tan lejos de él, así que decidió quedarse en casa, sintiéndose perdido y sin rumbo en su vida. Después de perder su trabajo, el estado de ánimo de Fernando siempre había sido pesado. Un día, volvió a recibir una llamada, esta vez con la voz de su abuela resonando nuevamente, recordándole que volviera a casa a visitarla. Conmovido, decidió regresar a la casa de su abuela. Al entrar en esa casa familiar, todo a su alrededor le traía calidez y nostalgia. Un sofá suave bordado con un diseño de rosas, mesas y sillas de madera sólidas, pero con una apariencia envejecida, y un armario blanco lleno de todo tipo de ollas, platos y tazones. Todo parecía no haber cambiado en absoluto. Fernando casi podía ver a su abuela moviéndose de un lado a otro en la cocina. Sin embargo, el espeso polvo sobre los muebles le recordaba en silencio que hacía mucho tiempo que nadie vivía allí. Fernando decidió vivir en la casa por la semana, así que limpiaba cuidadosamente. Cuando limpiaba cada ventana, Fernando sentía que la casa parecía revivir, y también instándolo a descubrir algo. Mientras limpiaba la habitación, descubrió un libro que le parecía familiar. Es el libro sobre la cafetería de los Tres Osos. Fernando recordaba que este libro era su favorita cuando era pequeño. La cafetería de los Tres Osos cuenta como tres osos, que solían ser perezosos y pasar el día sin hacer nada, de repente tuvieron una idea brillante y decidieron abrir una cafetería. En el proceso de trabajar, encontraron sus propios sueños. A Fernando le gustaba mucho esta historia y no podía evitar sentirse atraído por la idea de llevar una vida como la de los tres osos. Trabajando juntos, construyendo un espacio acogedor y compartiendo su pasión con otros, los osos habían encontrado propósito y felicidad. Fernando imaginaba cómo sería tener su propia cafetería, un lugar donde las personas se sintieran en casa, rodeadas de buena comida y conversación. Inspirado por la historia, comenzó a pensar que su sueño podía ser posible. Solo necesitaba el valor para dar el primer paso. Sin embargo, el abuelo de Fernando se burlaba de ese sueño. Creía que Fernando no entendía en absoluto lo difícil que es tener un negocio, y le decía que abandonara esa idea tonta de inmediato. Desde entonces, cada vez que Fernando mencionaba su idea de abrir una cafetería en el futuro, su abuelo lo reprendía duramente. Creerse demasiado capaz solo traerá desastres e infelicidad, siempre le decía.
Cuando Fernando estaba a punto de devolver el libro a su lugar y continuar limpiando, encontró una carta escondida y una suma de dinero. En la carta, su abuela le escribió que siempre había apoyado su sueño y que deseaba que abriera una cafetería. También le explicó que su abuelo, aunque se oponía tanto a la idea, lo hacía por el dolor de su propia experiencia, ya que en el pasado había fracasado al intentar abrir un restaurante y eso había dejado a la familia con muchas deudas. Sin embargo, después de que Fernando se fue de casa, su abuelo se arrepintió de su actitud y decidió ahorrar el dinero que había guardado con la esperanza de ayudarle a cumplir su sueño. Al leer estas palabras, Fernando comprendió que el amor y el apoyo de sus abuelos siempre estarían con él, y eso le dio la fuerza para no rendirse y seguir luchando por su sueño.